Bienvenidos a Radio Pakusich, con su rico sabor casero. Bienvenidos a nuestro vuelo. Nuestras edecanes ofrecerán deliciosas bebidas a lo largo de todo el trayecto. Favor de no abandonar la aeronave. Estamos por comenzar. Es el momento de escuchar Radio Pakusich para esta noche, martes para miércoles. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por seguir este podcast. Gracias por los comentarios que de repente me hacen en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Se vuelve reconfortante saber que hay personas que les está gustando esta idea de hacer una transmisión en vivo y después se convierte en un podcast que se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en algunas otras plataformas. Hoy tenemos un tema budista y coqueto. Aprender a estar en silencio es un tema bien profundo. Es un tema que me ha acompañado en los últimos años. Es un tema en el que me acostumbré a vivir. Usted dirá, ¿cómo? Pero si trabajas en el radio, mi Javi. Sí, efectivamente. Eso en realidad no tendría nada que ver. Es aprender a estar en silencio. Aprender a convivir, a vivir, estar en silencio. Y eso no quiere decir eliminar el ruido externo, sino aprender a simplemente observar. Los sonidos locales, los sonidos de la ciudad, como el ropavejero que está en todas las colonias, ¿no? Estás hablando con alguien por teléfono y resulta que acaba de pasar afuera de tu casa y en la colonia que está como a media hora también acaba de pasar y parece que es parte del paisaje urbano de la Ciudad de México, pero no lo es en realidad. Solo que le hemos puesto demasiada atención, pero hay tantos sonidos que simplemente hay que dejarlos pasar. Y de eso se trata esta expresión, esta experiencia que he tenido a lo largo de los últimos 13, 14 años tal vez, en donde uno se da cuenta que no necesitas el ruido, no necesitas que la tele esté prendida. A veces no se requiere de simplemente estar hablando todo el día también. Eso nos va llevando a una especie como de apego a las ideas, a uno mismo, a las cosas materiales, a las personas. A veces pensamos que nos deberían de escuchar todo el tiempo. A veces la respuesta a aquellas interrogantes que tenemos todos los días, aparecen en silencio, así, simplemente. Escuchándonos, nada más escuchándonos. Esta conversación interna que uno puede llegar a tener, o esta habilidad de poderlo hacer, se ve coartada cuando tenemos un montón de distractores todo el día, todo el tiempo. Distractores de todo tipo. El teléfono es uno de ellos, por supuesto, tengo que aceptarlo. Es un gran distractor que ahora con estas nuevas plataformas de redes sociales uno pierde mucho el tiempo. Y así se nos va, si no es eso, es el trabajo, y si no es el trabajo, es el supermercado, y si no, párale de contar. Pero al menos en la experiencia personal, estar en silencio ha llegado a traer más beneficios que otras cosas. Claro, también es como una especie de arma de doble filo, ¿no? Porque a lo mejor uno encuentra esos diálogos perdidos, esos diálogos macabros,
Esas preguntas que a lo mejor nos hacemos siempre, pero ya no queremos repetirlas, ¿no? Y llegan a la mente, no es casualidad, lo tenemos ahí apegado, ¿no? Porque nos hemos incrustado a esas ideas de una manera tan profunda que pensamos que ahí están dormidas, pero no, siempre están latentes. A lo mejor llegar a lo profundo de las ideas y poder contactarlas y poderlas soltar, porque al final del día de eso se trata esto. Poder soltar las ideas, poder soltar aquello que nos está dando vueltas una y otra vez, pero no tenemos tiempo porque estamos distraídos todo el tiempo. Estamos distraídos y no es esto, es aquello. Son los problemas, las situaciones, la salud, la pandemia, el COVID. Pero siempre hay momento para estar solo. En el automóvil es cuando yo puedo estar en silencio. Es el momento íntimo donde no hay interrupciones de ningún tipo. Incluso si hay alguna llamada, pues llego a decir, no, en este momento no puedo porque voy manejando. Y haga el intento, Si usted no tiene la oportunidad de estar en silencio, búsquese un lugar, enciérrese por al menos 10 minutos, trate de estar en silencio, aislado. En el closet, por ejemplo, es un lugar como adecuado para no recibir no recibir ruidos del exterior. Y a lo mejor por 10 minutos tratar de darte cuenta qué es lo que estás pensando y por qué estás repitiendo una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. Hoy, pasado mañana, en 3 días, en 4 días, en 5 días, 6, 7, 8. Y así párale de contar. ¿Cuántas veces crees que al día estás repitiendo la misma historia? Interesante esta reflexión de cómo poder estar en silencio y poder obtener esas respuestas a esas interrogantes que... Y mire, a veces tenemos la respuesta, pero no queremos verla. Como que nos cuesta trabajo también aceptar, ¿no? Aceptar la condición que todos tenemos en algún momento, esta condición que a veces no nos gusta, es cambiante, es diferente. A veces dejamos de hacer cosas pensando en que nos va a ir mejor. O intentamos nuevas cosas también y nos va mal. Y entonces te preguntas, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Cuál es el secreto, el meollo del asunto? No importa. El chiste es contactar con esa voz interior. Que mire que todo el mundo la tiene, ¿no? Al final del día, ahí siempre ha estado, pero no le hemos puesto la debida atención. A la parte, ¿cómo estás? Buenas noches. Luis Jiménez, buenas noches. Luna dice, buenas, a los tiempos pude conectarme. Gracias, Luna. Seguramente usted tiene muchos distractores en casa. Trate de pensar cuál es el más difícil, ¿no? Incluso hasta la pareja, ¿no? Cuando tenemos mucho tiempo hablando, pero no tenemos ese tiempo, esa disposición para poder estar en silencio con uno mismo. Y solamente es cuestión de hacer la prueba. Enciérrese en el closet, es la parte aislada del ruido, la parte aislada del mundo, donde uno puede simplemente contactar. Y esta parte aislada del mundo nos va a llegar las ideas, los pensamientos, o a lo mejor hasta nos puede dar miedo, ¿no? Tal vez. A lo mejor nuestras ideas, nuestros pensamientos no son tan agradables. Pero no importa, también hay que aceptarlos. En la aceptación está el secreto para poder hacer muchas cosas. Para que esa parte creativa de repente nazca de una manera natural, sencilla, fácil.
para que podamos plasmar esas ideas, esas cosas y esas respuestas que a lo mejor no queremos contactar. Y a lo mejor la solución a los problemas que hemos tenido arrastrando durante muchos años, a lo mejor tal vez ahí aparecen. O a lo mejor no aparece nada. A lo mejor me puedes decir, no, Javier, ya lo intenté y pues no salió nada, no aparece nada. Simplemente me aburrí y me salí. Y puede ser, es válido también no sentir nada y que no suceda nada. Porque todo el mundo tiene una habilidad diferente. Usted pensará que como trabajo en el radio, pues debería tener muchos distractores, pero sí, encuentro los momentos en el día para poder estar en silencio. Incluso en la calle. Porque enfocas tu atención en una sola cosa. En la meditación es la respiración. Y si enfocas tu respiración, entonces te empiezas a dar cuenta que el ruido de afuera, el ruido externo, le hemos dado un valor que no tenía anteriormente. Y por eso la distracción, y por eso pensamos que no soportamos el ruido, ¿no? Y esto es parte de la vida cotidiana, y esto es todos los días. Y esto es en todo momento. El ponerle mucha atención a los ruidos externos nos provoca distracción. Y a veces cuando no nos enfocamos nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué, mi Javi? ¿Por qué no me puedo enfocar? Y no hay más. La respuesta simplemente es porque hay muchos distractores o porque le hemos dado un valor tan importante al distractor externo. Y entonces si cambiamos la ecuación y le ponemos un valor más importante a los pensamientos, por ejemplo. En ocasiones me han dicho, no, pero es que estoy pensando cosas muy negativas, mi Javi. Pues déjalas pasar. Esto ya lo habíamos platicado en otra ocasión. Dejarlo pasar como las nubes que están en el cielo. Si usted hace el análisis, esas nubes no permanecen en el mismo lugar durante todo el día. En ocasiones se mueven muy rápido y en ocasiones muy lento, pero se mueven. Así los pensamientos. Si nos clavamos en la textura, claro, ahí vamos a seguir viendo la nube y va a pasar el tiempo y pensaremos que fueron 5 horas, pero no. Es esta distorsión de la realidad, de la percepción de la realidad y de la poca aceptación de que esto es impermanente, que todo se está moviendo en todo momento. Y entonces a veces yo me pregunto, bueno, si todo es impermanente y todo el tiempo nos estamos moviendo, ¿por qué algunas personas no deciden moverse? Se quedan paralizadas ante el cambio, ante la situación imprevista, ante cualquier situación que no tenemos control, que no tenemos el mando, el comando. Así las cosas cuando de repente uno se da cuenta que hay tanto ruido afuera, al que le hemos puesto tanta atención, y ese ruido interno a lo mejor hoy nos reclama otro tipo de atención y de plática y de convivencia, porque ahí está. A veces pensamos que es más fuerte o debería de ser más importante aquella señal divina, pero creo que la divinidad interna es la que hemos dejado a un segundo plano, pensando que hay algo más poderoso o más influyente o más importante que uno mismo. Y mire, esto lo puede ver en terapia incluso. No es una cuestión que yo me la haya sacado de la manga, es una cuestión que uno tiene que tomar el control, las decisiones, de hacerse responsable, el control de la vida. Si uno de repente se enferma, pues bueno, ¿qué fue lo que hice mal? Ah, no, pero le echamos la culpa a algo externo, a la situación, al gobierno, a tu familia, a alguien, a tu pareja, la falta de dinero. Siempre algo tiene la culpa, pero no el haber tomado decisiones. Eso sí, eso es curioso de repente.
Creo que siempre será más importante poder contactar con uno mismo y poder decir, creo que aquí es donde está el asunto, creo que esto es lo que no estoy haciendo bien. El autoanálisis de lo que hemos hecho durante los últimos años, los últimos meses, ahora con la pandemia, desperdiciamos el tiempo estar encerrados. Mucha gente me dirá, sí, es que no puede estudiar, no puede hacer nada, mi Javi, pero hay muchas plataformas, hay muchas opciones para poder aprender algo nuevo. Y entonces viene la verdadera pregunta, ¿aprovechamos realmente el tiempo que estamos con nosotros mismos? ¿O decidimos desperdiciarlo en estar depresivos, en estar nostálgicos pensando que el pasado fue mucho mejor y que el presente ahora es totalmente desagradable? Y entonces tendríamos que ver que en la aceptación está la respuesta de todas las cosas que suceden alrededor. Es solamente por hacer un comentario esta noche. Seguramente después podrá escuchar este podcast que se reproduce en las plataformas Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast también nos encontramos. Y este tipo de conversaciones son conversaciones directas, son conversaciones uno a uno, donde podemos entender que a lo mejor hay empatía y hay como cierta coincidencia en lo que hemos visto cuando estamos en silencio. Otro ejemplo muy importante es cuando voy al mar, cuando voy a la playa. Es impresionante poder simplemente observar y concentrarse en el sonido de las olas. La perspectiva cambia conforme pasan los años. Se vuelve un hábito, así como cuando tenemos que ir al baño, tenemos que comer, o cuando estornudamos y tenemos que ir por un pañuelo, un Kleenex o algo así. Se vuelve un hábito también estar en silencio. Y hay personas que me han dicho, no, mi Javi, eso sí no es para mí. Pero si no es todo el día, solamente son unos minutos para poder estar en contacto con uno mismo, nada más. Estar en contacto y poder aceptar la realidad de lo que hoy en día nos está pasando. Entender cómo funciona el cuerpo también, ¿no? De repente lo sometemos con la comida, con los pensamientos, con las reacciones negativas, con estas cuestiones cíclicas a las que le damos vuelta una y otra vez y que no entendemos por qué lo haces, por qué, mi Javi, por qué lo sigo haciendo. Y creo que a veces la respuesta es porque no nos hemos detenido en el camino para escucharnos. Creo que esa sería la respuesta más adecuada. Detenernos por un momento para escuchar al organismo, al cuerpo, al templo y ponerle atención qué es lo que necesita en este instante, en este momento. A veces me dicen, es que ya estoy fastidiado, ya estoy harta. Este es mi límite, pero al día siguiente vuelve a suceder lo mismo. Esta parte cíclica a la que nos aferramos de volver a hacer las cosas una y otra vez. Poder detener la mente para poder analizar qué es lo que estamos haciendo, tal vez. Y por eso se requiere el silencio. Para que ahí aparezcan las respuestas. No preguntarle al de al lado, oye, ¿tú cómo ves? ¿Qué podría yo hacer al respecto? Creo que en el 80-90% de los casos tenemos la respuesta adecuada. Pero claro, a veces pasa esta desconfianza de uno mismo, ¿no? Porque es que lo vuelvo a hacer, mi Javi, es que ya confié. Y a lo mejor lo intentas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y a lo mejor para el quinto intento te das cuenta que en realidad ese no era el camino o esa no era la respuesta correcta. Esperamos mucho tiempo a esa respuesta, tal vez a esa señal divina que de repente todo el mundo está esperando en algún momento.
Pero a lo mejor esa respuesta todo el tiempo ha estado persiguiéndonos. Esa respuesta a lo mejor está gritándonos todo el tiempo, pero no le hemos puesto atención. En vez de prender la televisión o de estar observando alguna otra cosa, el silencio nos podría ayudar a equilibrar tal vez alguna situación de estrés. Pero evadirnos de la realidad es lo que nos tiene a veces enfermos, estresados, fastidiados, hartos, con la monotonía, con el hartazgo, con algunas situaciones que no entendemos por qué lo seguimos haciendo. Hay días de repente que no tengo un buen tema o digo, en esta ocasión no voy a hacer Radio Pakusich, qué hueva, esta noche. Y a lo mejor era importante en ese momento estar en silencio, a lo mejor calmar la mente, a lo mejor el enojo por alguna situación, alguna circunstancia extraña, no sé. Es interesante cómo se va desarrollando de repente este tema, cómo se va agilizando, cómo se va desarrollando esta habilidad de poder estar en silencio. Muchas veces me han dicho que no lo pueden hacer, que no lo van a poder intentar una y otra vez porque qué miedo estar solo, qué miedo estar. Pero a veces el miedo, miren, el miedo es como una especie de holograma, como una especie de barrera, como de ilusión, como si no existiera. Y a veces lo hemos hecho tan grande el miedo y a veces pensamos que es más importante el miedo que otra circunstancia o le hemos puesto un valor que no tiene. Y a veces cuando suceden situaciones traumáticas, que todos hemos vivido alguna situación traumática en los últimos 12 meses, y no solamente una, a lo mejor 2 o 3 o 4 veces situaciones traumáticas, te das cuenta que puedes sobrevivir y puedes estar del otro lado y no pasa nada. Al final del día uno sigue aquí vivo y uno sigue intentándolo una y otra vez. Y a lo mejor sí el miedo pues todos lo traemos ahí caminando, lo traemos ahí como la piel, por ejemplo, ¿no? No nos podemos quitar la piel. Pero tenemos que seguir haciendo nuestras vidas y tenemos que seguir contentos y tenemos que seguir. Así simplemente seguir. Porque ¿qué sería de la vida si nos detenemos por completo? ¿Y qué sería de la vida si pensamos, es que no, él hubiera, mi Javi, es que yo lo hubiera hecho, mi Javi, yo sé que yo lo hubiera hecho mejor, y ahora? Y cuando yo digo, ¿y ahora por qué no lo intentas de nueva cuenta? No sé por qué, mi Javi, no sé por qué. Y entonces, bueno, cada quien tiene la respuesta de por qué no hacemos algunas cosas en ocasiones. Creo que para mucha gente sale más económico quejarse y lloriquear por la vida que actuar y tomar decisiones. Y aunque no salga la primera, porque muchas veces me han dicho, es que ya lo intenté, mi Javi. Bueno, yo lo he intentado muchas veces y aquí estoy. En ocasiones me han dicho, no, bueno, es que contigo es diferente, no, es que tú, no es cierto. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede tomar una decisión y seguir adelante. Y a veces las cosas no salen. Y no importa, uno tiene que seguir. Y a lo mejor hoy no me sale Radio Pakusich, pero no importa, la vida tiene que seguir, no me puedo detener. Y a lo mejor la edición pasada estaba de hueva, pues sí, pero tiene uno que seguir, no se puede uno detener. Y así las ideas de repente van y vienen, y de repente pensamos que esta idea es muy buena, o pensamos que estar enojado es buena idea también, o pensamos que estar peleando es buena idea, o pensamos que aferrarnos al pasado es buena idea,
o pensando que evadiendo el presente también es buena idea. Pero todo llega en un momento y te das cuenta que desperdiciaste muchas oportunidades y mucho de tu tiempo y de tu espacio en ideas que no eran las indicadas, a pesar de que esa voz interna te decía, por ahí no, mi Javi, por ahí no te metas, por ese callejón no. Incluso no sé si les ha pasado con el Waze o con el Google Maps, que de repente te mete por calles que te dices, híjole, por aquí que se me hace que está peligroso. ¿Qué se me hace que este no era el camino adecuado? Me voy a regresar, ¿no? Y estás dándote la vuelta y te das cuenta del tráfico y te das cuenta que, pues sí, el miedo a veces no nos deja ver, pero pues lo tenemos que intentar una y otra vez, lo tenemos que intentar y tenemos que seguir adelante en el camino. Y a lo mejor el miedo es el copiloto de la vida, ¿no? Y ahí está todo el tiempo y tú tienes que voltear y decirle, calladito, papá, calladito, porque yo tengo que seguir adelante. Y así cuando tomamos decisiones importantes para algún trabajo, para estar con alguien, para emprender un proyecto, para hacer nuevas ideas, siempre pensamos que el copiloto de al lado tiene la razón, no sé por qué. Sí hay situaciones traumáticas en la vida. Yo le podría decir de unas 5 traumáticas en los últimos 9 meses de mi vida. Pero uno tiene que seguir. A veces alguien me decía el otro día, bueno, es que tú no sientes miedo, sí, todo el tiempo. Pero no me puedo detener, no puedo esperar a que lo divino baje para ayudarme y me tenga una vida diferente. Porque así podrían pasar muchos años. O mejor dicho, así podría pasar toda una vida. Entonces, si usted tiene la oportunidad de estar en silencio, hágalo, escúchese y acéptese. Esto fue Radio Pakusich.